aquí en el segundo bloque. Mariano, ¿quién Bien. nos acompaña ahora? Bueno, La que está escondida. a ver si los que nos ven se dan cuenta, ¿no? Bueno, nos acompaña en este segundo bloque, entra, si estamos en términos futbolísticos, Amalia Bonino Méndez. Amalia Bonino Méndez. Y sale al banco Paola Bañasco, que estuvo hace un ratito con nosotros. Perfecto. A mí se me ocurría, yo las escuchaba, ¿no? Y decía, ¿son abogadas frustradas? No, ¿Psicólogas forenses? Para nada. ¿Vos qué decís, Susana? No, yo creo que son psicólogas que se interesan en lo forense y en la justicia. Bien, bien. Pongamos bien la diferencia, ¿no? Claro. Y a la salud psíquica. Bueno, bien. Forense. Bueno, Amalia, bienvenida al programa. Recién hablábamos así por fuera, ¿no? Del aire. Y bueno, tenemos algunos temas para hablar, ¿no? Vos hace un rato hablabas de que en el bloque anterior se referían un poco como a lo que es el trabajo de oficio, ¿no? Y Sí. vos, bueno, se te ocurría también un poco aclarar lo que es también el trabajo de parte. Exacto. Sí, en realidad como peritos, en este caso psicólogos, pero pueden ser psiquiatras, médicos, desde el área pericial que quieran abordar cualquier tipo de causa, tenemos diferentes figuras donde podemos trabajar dentro del proceso. Y estas son 4, obviamente depende de las jurisdicciones, como el perito oficial, que es el que trabaja para el Poder Judicial, el de oficio, que es el que se anota en las listas para ser sorteado y responder a lo solicitado por el tribunal, el perito de parte, que lo contrata la parte, para ser como el vedor de los abogados y de la parte al momento en que se está realizando la pericia, más que nada para velar por los derechos de la persona a la que se está evaluando y ver que todo el procedimiento se esté haciendo adecuadamente. Y también está el consultor técnico, que en muchas instancias o en muchas jurisdicciones se usa o no. En provincia no. En provincia no se usa, claro, exacto, pero hay consultor técnico, delegado técnico o asesor técnico. Pero en general, en provincia tenemos perito oficial, de oficio y de parte. En general, con lo que estuvieron hablando las colegas, anteriormente era toda la figura, más que nada de parte, que tenías que ser sorteado por el juzgado, que usan el token. Yo en ese caso, nada tengo que ver con el token, soy solo perito de parte, claro, no me sortea en tribunal, no tengo que estar anotada en ninguna lista. A mí me contratan o el abogado o las partes, para formar parte o de una evaluación o de una cámara GESEL, en el caso de que se requiera también. O sea, que podrías estar trabajando además de alguien que es de oficio, Exactamente. por ejemplo, supervisando o dando otra lectura. Exacto. En general, sí. ¿Cuál sería la diferencia entre el consultor técnico, que aunque no esté en provincia, y el perito de parte? El consultor técnico, más que nada, son diferencias técnicas de que no necesita estar presentado en la causa o que acepte el cargo, sino que simplemente es incorporado por la parte para estar al momento de la evaluación, pero no puede intervenir, no firma en conformidad el informe que se realiza después en conjunto con los peritos. Tiene una figura que funciona distinto dentro de la evaluación y en el proceso judicial. A la hora de impugnar o pedir Exacto. explicaciones, los datos que haya recabado en esa situación Los puede utilizar. utilizar el abogado para poder presentarlos. Pero el perito de parte tiene una figura, para mi entender y para el entender teórico, mucho más fuerte en el momento de intervenir en un proceso y sobre todo penal. Somos los que podemos intervenir en el momento de la evaluación, hacemos en conjunto con la perita oficial el informe, firmamos en conformidad parcial o en disconformidad ese informe si es que no estamos de acuerdo con las conclusiones a las que arribó la perita oficial, y presentamos nuestra impugnación, que vendría a ser nuestros puntos, nuestros argumentos de por qué no estamos de acuerdo con el proceso que se llevó a cabo y con las conclusiones a las que se arribaron. Y ninguna figura invalida a la otra, ¿no? Exacto. ¿Qué quiere decir? Que puede ser perito de parte y de oficio, nada más que oficial, de oficio no. Exacto. ¿Sí? Bueno, bastante complejo. Sí, bastante complejo complejo, y también bastante interesante, ¿no? Porque Sí, digo, sí. en el bloque anterior ustedes, bueno, empezaron un poco a vender un poco más
este rol de psicólogo forense. Y también, Amalia, vos nos contabas también por fuera que, bueno, que a pesar de las huelgas de aviones, pilotos, pudiste salir del país y pudiste volver. Siempre ¿Querés viaja, contarnos? Yo me voy a todos lados. Yo encuentro En la cosa, representación de la comisión. la cosa perfecta para irme siempre. Está bien, para irse a Y a estudiar, Cuba, a sobre formarse. todo. ¿Querés contarnos a dónde fuiste, qué fuiste a hacer? ¿Qué es esto de la autopsia psicológica? Sí, me fui, surgió la oportunidad mágicamente, la verdad, por eso la ejecuté sin dudar. En Cuba, en La Habana, me fui a capacitar con Teresita García Pérez, que es una médica psiquiatra muy grosa, para decirlo burdamente, pero es muy buena, que creó un método para evaluar la autopsia psicológica. La autopsia psicológica es una herramienta que se puede utilizar, que en Argentina recién la empezamos a utilizar en el 2005, que no está para nada promocionada. De hecho, de Argentina somos solamente 5 personas que nos capacitamos con ella. En Córdoba se está utilizando bastante este método y empezó a aplicarse en casos de homicidios y suicidios y muertes dudosas más que nada, pero hoy es una herramienta que sirve sobre todo en el fuero penal para tipificar un delito. Porque un delito puede ser, por ejemplo, no sé, un homicidio agravado por el vínculo. Un padre mata a un hijo. Pero esa tipificación es de 8 a 25 años. Y en el medio hay 17 años que un ser humano va a estar detenido. Y esos 17 años dependen de la mano del juez. Porque en realidad tiene prueba y el juez determina cuántos años le da. Entonces la autopsia psicológica lo que hace es evaluar todo el entorno de esa víctima para ver la tipología victimal y ver qué tuvo esa víctima en el acto criminal o en la dinámica criminal que provocó ese hecho. Cuánta culpabilidad tiene verdaderamente el imputado o no. Si le merece la máxima pena o verdaderamente hay algo que esta persona, por ejemplo, una tipificación de víctima que es... esa víctima, no me acuerdo ahora la tipología perfecta, pero esas personas que son provocadoras, una víctima provocadora, que busca, que es violenta, agresiva, económicamente, psicológicamente, que está constantemente buscando que algo suceda y cuando algo se rompe en esa dinámica, se comete el hecho delictivo. Entonces hay algo que esta víctima hizo para que esto suceda. Nadie le está echando la culpa a la víctima, simplemente estamos dando una tipología. La justicia es justa, debe ser justa. Se puede cuantificar la culpa. No sé si, Susana, Totalmente. si alguna vez te dijeron del 1 al 10, ¿cuán culpable te sentís? No, nunca me lo habían dicho, pero pensándolo sería algo como para implementar. Sí, es muy importante. Claro, yo me quedaba pensando en esto de la autopsia psicológica y... ¿Desde cuándo son los orígenes? Porque vos decís, esto llega acá en el 2005. ¿Desde cuándo se está haciendo en otros países? Mirá, y por qué nosotros comenzamos más tarde? En el año 20, recién ya en París, en el 30, en Nueva York, ya se empezó a recabar información sobre suicidios que eran dudosos. En el 40, en La Habana, en Cuba, se hizo la primera investigación porque, con un teniente, un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial, porque el abogado defensor de la mujer, de la víctima, que fue quien lo mató, quería que se investigue, que se haga un análisis psicológico y se investigue porque esta persona era peligrosa y tenía una disfunción, como que había algo que los iba a llevar a que eso suceda. Dicho y hecho, se hizo toda una investigación que en ese momento no se llamaba autopsia psicológica, sino que se analizaron diario íntimo, no es solo entrevistas, sino que se analiza todo. Contexto. Exacto, se analiza primero la causa o toda la información que haya respecto del hecho, informes médico-legales, se entrevista a todo el entorno, o sea, tanto a los familiares o allegados y a fuentes neutras que vendrían a ser el portero del edificio, el peluquero, los que te dan otro tipo de datos. Y además se analizan pertenencias, no solo documentos de la causa, sino diario íntimo, la habitación, el lugar del hecho. Obviamente si lo tenemos también hay que analizarlo. Si tenemos la escena del crimen, sería ideal estar presentes en ese momento. Y si no, obviamente después con la reconstrucción se puede evaluar.
Y bueno, y a partir de eso se puede hacer todo el análisis victimal y criminal. Para aplicarlo, como decía, no solo a penal, sino que se puede aplicar a accidentes, se puede aplicar en civil, en laboral. Si, por ejemplo, el señor que estaba trabajando tenía las condiciones y estaba apto para cumplir la función para la cual se lo había requerido, porque de ahí depende la responsabilidad de la empresa que lo contrató y de pagar a la familia la plata que corresponde por el fallecimiento de esa persona. Es mucho más complejo y es una técnica que deberíamos utilizarla. No seguí, perdón, con la historia. Del 40 se comenzó, recién se empezó a aplicar en el 91 con esta investigación, con este método, porque no había forma de cuantificarlo, que fue Teresita García Pérez la que lo metodolizó, hizo el método y lo pudieron empezar a aplicar. Y recién en el 2005 se trajo a Argentina, pero todavía no es una herramienta conocida, hay muy pocos que la ejecutan también, no es fácil, es mucha responsabilidad también, y bueno, y también como somos pocos los que trabajamos en penal, creo que ya es un ámbito difícil, pero tener más herramientas creo que yo lo pensaba también con esto de la temporalidad, ¿no? Que no es lineal, sino que nosotros nos basamos en una temporalidad circular, ¿no? Donde la significación es retroactiva. Entonces, autopsia tiene que ver con esto, ¿no? Con qué recabamos, qué pasó en ese tiempo Claro. Que es actual, Tal cual. en esta circularidad, ¿no? Y que nos vendría muy bien esto. Sí. Bueno, la verdad que apasionante, ¿no? Digamos, Sí. Realmente el término justo sería apasionante. Ahora, esto de las autopsias psicológicas, supongo que bueno, que son en los casos penales o laborales, lo que sea, pero donde hay una muerte. Habitualmente el psicólogo trabaja también en civil, en comercial, y en general lo que se busca es un daño psíquico de alguien que está vivo, ¿no? Sí. ¿Cómo? Claro. ¿Qué sería esto del daño psíquico? El daño psíquico, ¿no? Bueno, primero que es un concepto que viene del derecho y que nosotros articulamos ambos discursos, ¿no? Desde el psicoanalítico tenemos en cuenta las series complementarias, el narcisismo, los mecanismos de defensa, el mantenimiento en lo consciente, la actualidad del hecho, ¿no? Y para definirlo sencillo, el daño psíquico siempre tomamos como ejemplo el duelo, ¿no? Y pensamos, el duelo es un proceso normal, natural, y que un psicólogo clínico acompaña, ¿no? Y pasado determinado tiempo, 1 año o 2, si se transitó bien el duelo, ese sufrimiento, ese dolor, ¿sí? Pasó. ¿Qué pasa cuando pasa ese tiempo, ¿no? Y se transforma en patológico porque no se resuelve este duelo, ¿no? Entonces eso se transforma, es el mejor ejemplo de daño psíquico, porque se transforma en patológico, se consolida jurídicamente, ¿sí? Lo otro es un sufrimiento, un padecimiento normal. Sea cual fuere el accidente, por ejemplo, en el ámbito laboral o en el ámbito civil, puede ser un accidente de tránsito o en el ámbito laboral un accidente laboral. Más que nada el término de daño psíquico, como decía mi compañera, es claramente un término legal, más que nada porque para evaluar en un proceso laboral se evalúa el daño psíquico, el daño físico y el daño moral. Esto hace un porcentaje y lo que se le devuelve al actor es como una remuneración económica por el daño causado producto del accidente que tuvo, por ejemplo. Entonces se evalúan esos 3 aspectos: daño físico, daño psíquico y daño moral. ¿Cuál sería la diferencia entre el daño moral y el daño psíquico? Claro, el daño físico, bueno, lo evalúa un médico, el daño psíquico un psicólogo y el daño moral lo pide el abogado y obviamente también lo determina el juez. El daño psíquico, nosotros evaluamos más la parte de qué cambió en la vida del actor desde que el hecho sucedió, desde sus actividades cotidianas, desde su vida habitual, un dolor lumbar, por ejemplo, en actividades más mecánicas, en tareas más de empresa obrera, por ejemplo, que perdió el hecho de levantar a sus hijos, de compartir en familia, de sus actividades con el entorno, dejar de hacer deporte, aumentar de peso, se modificó su manera de dormir. Es todo el daño
psíquico, por decirlo de alguna manera, que va irrumpiendo en la vida del actor y lo va como disminuyendo y limitando. El daño moral tiene que ver más que nada por lo que el actor atraviesa en el proceso también. Por ejemplo, desde que ocurre el accidente, va a la RT, está 9 horas esperando a la RT para que lo atiendan, no le mandan los remises necesarios para poder hacer el tratamiento, entonces pierde el tratamiento. Es todo lo que el actor padece en el proceso. Nosotros no podemos hablar de daño moral, pero sí podemos, por ejemplo, desde mi parte como perito de parte, hacerle un guiño al abogado, ojo, lo menciono, no como daño moral, pero según el actor, el señor tanto refiere, ha atravesado, o les hacen los prequirúrgicos, los dejan esperando en ayunas para hacer la cirugía y están 20 horas esperando la cirugía no se hace. Todo esto hacia el daño moral. Hay algo específico para entenderlo así teóricamente, que el daño moral es un sufrimiento en lo cotidiano, un sufrimiento del pensamiento, un sufrimiento que da síntomas, todo esto que ella dice, claro. Viene la ambulancia, no lo lleva, no le hacen la rehabilitación. En el daño psíquico se genera patología, claro. Hay vivencia traumática, no todo hecho es traumático, claro. Es un hecho irruptivo, que irrumpe, que afecta la homeostasis del aparato temporalmente y a través de un tratamiento eso se puede ir recuperando. Entonces se puede evaluar un daño moral. Pero cuando esto no se va recuperando y rompe la homeostasis del aparato psíquico, se transforma en patología. ¿Sí? Ahí acá hablamos de causalidad o concausalidad. Si es inaugural esta patología, es concausal con el hecho dañoso. Y si es concausal indirecto, quiere decir que hubo preexistente algo en esta persona, tal vez. Claro, ya tenía algo de base y se le agravó. O sobreviniente después de esta persona. Entonces hay múltiples causas. Pero la diferencia clara para entender qué es daño psíquico y daño moral es esto. Hay un sufrimiento normal y que es susceptible de tratamiento. Y el daño psíquico es patológico. Y eso es lo que se busca en una causa, demostrar este daño psíquico que sea jurídicamente consolidado y resarcible económicamente. Claro. Que no quiere decir que en el plano clínico esa persona después no se pueda recuperar de todo eso. Pero ese daño está y es resarcible económicamente. Para eso nos incluyen ahí a los psicólogos forenses. Claro. Y por eso tenemos un baremo. Esto. Hay que evaluar con un baremo, tenemos que poner un porcentaje de incapacidad, o sea, el médico pone un porcentaje, el psicólogo pone un porcentaje y se pide un porcentaje de daño moral argumentándolo, ¿no? Y esos porcentajes, claro, el físico, psíquico y piden el moral. Y en esa conjunción de daños hace un porcentaje y hace un total. Eso es lo que se pelea en el litigio laboral. ¿También tienen que incluir algún tipo de pronóstico a través de ese daño moral? Digamos, decir, bueno, hoy el daño moral es un porcentaje X y bueno, y el pronóstico con un buen tratamiento. Es que no nos compete diagnosticar daño moral a nosotros. No, el daño psíquico. Sí, nosotros ponemos pronóstico, pero en el sentido de cuando hay daño, en general recomendamos la realización de tratamiento psicológico, eventualmente la posibilidad, en algunos casos, de tratamiento psiquiátrico, que solo dependerá del profesional psicólogo tratante, su derivación, obviamente, porque nosotros no podemos derivarlo directamente sin que no haya una atención previa. Otro tipo de tratamiento, porque lo mismo, el psicólogo forense hace un corte transversal en el estudio de esa persona. No es un psicólogo clínico que hace un estudio longitudinal. Nosotros vemos a esa persona en ese momento determinado. Es por eso que también habría la posibilidad, cabría, en realidad nosotros estamos evaluando al momento del encuentro, se observa y lo podemos sostener. Y eso no implicaría un error en nosotros, porque nosotros estamos evaluando al momento del encuentro. Claro. Y que por fuera de eso carece de todo valor. Exacto. Y aparte no es vinculante nuestra pericia. Exacto. Es el juez el que tomará como un dato más en la causa y lo incluirá si lo considera o lo descartará. Pero solo bueno, pide debe nuestra ser una información visión. importante, ¿no? Sí, de sí, peso. Sí. También se me ocurría preguntarles por el tipo de trabajo, ¿no? Parecería como
una cuestión de cirugía prácticamente. Lo es. ¿No? Sí, Si complejo. ustedes se manejan mucho con protocolos de entrevista, ¿no? Me imagino, no me imagino tanto una entrevista abierta. Semidirigida. Son Semidirigidas. semidirigidas, exacto. Sí, Bien. sí. O sea, existen por ahí protocolos porque no sabes de con qué quién te vas preguntar. a encontrar, ¿no? Precisamente son entrevistas y no es un psicodiagnóstico natural. Y la batería se hace según cada actor, según el fuero que es Y según lo que haya que responder. Claro. Porque a veces en puntos de pericia te ponen los abogados qué técnicas tomar y en realidad viene, por ejemplo, un actor con las 2 manos fracturadas. ¿Qué le tomas? O mudo. ¿Qué le tomas? Entonces, es nuestra potestad estar ahí, somos los que tenemos que responder y vamos a tomar lo que sea necesario para responder al resultado. Esa es nuestra única incumbencia. Todo lo demás no es necesario que nos pongamos a ver qué nos piden, porque aparte muchas veces piden técnicas Sí. que se superponen entre sí o que evalúan otras cosas que no tienen nada que ver, porque O que claramente ya no se asesoran. que no se utilizan. Claro, entonces, tranquilos. El abogado, el psicólogo tiene la potestad Sí. de elegir lo que quiera tomar al momento de evaluar. Y desde ahí puede responder absolutamente Claro. todo. Bien. Yo estoy viendo un estoy, me parece que... Pero no se Me parece asusten, que la invitamos a psicología que vengan, a forense- que sean más. Sí. Sí, la verdad que muy complejo, muy interesante y la verdad que las colegas lo están hablando con una seriedad y con un entusiasmo que o te asusta o te suma. O te encanta. Sí. De lo que podemos estar seguros es que lo hacen, como dijiste, con seriedad, con profesionalismo Tal cual. y sabiendo qué es lo que están haciendo, ¿no? Sí. Como ustedes aclaraban antes, no es la idea, anotarse y arrancar, Es sino lo que queremos, estar igual. preparados Que se para acerquen, hacerlo, ¿no? ¿no? Que no es una tarea fácil, pero acompañados es mejor. Claro, que se comprometan en El lo que equipo, hacen. tal ¿no? cual, y Digamos. seguir Siempre capacitándose. perfeccionarse, Siempre. siempre. Tengas la edad que tengas y Siempre. estés los años que estés en la profesión. Hay que capacitarse todo el tiempo, porque cada caso es distinto, cada persona es distinta, cada cuestionamiento es distinto y todo es distinto. Es un mundo nuevo cada pericia. Así que Bien. Reemplazados por computadoras no vamos a hacer. no, en No, este sentido creo que pareciera no. Estamos no. peleando con el token, pero ahí vamos, le Pero vamos ahí ganando. vamos. Ahí va. Sí, sí, sí. Le vamos Ahí va. ganando. Bueno, faltaría lo último, que hablen bien de Que nosotros. hablen bien de nosotros, no sé. No sé si van a Que sea querer. espontáneo. Que eso sea sí. espontáneo. A mí por ser la Ay, primera sí. vez me encantó, estuve Sí. bastante nerviosa, pero ustedes lo hacen sumamente fácil. Fácil. Y cálidos. Bueno, A mí era lo la primera, en la sabemos. segunda, pero igual, lo mismo. Lo confirmamos con esto. Sí, Bueno, muy ameno. muchísimas gracias, Gracias. por haber Ustedes por venido y invitarnos. por haber compartido todo lo que saben y todo el entusiasmo. Y bueno, nos estaremos viendo la semana que viene con el Sí, hasta- 104. con el 104. No sé hasta qué número de programa llegaremos este año, pero seguimos. Seguimos. Bueno, hasta la próxima. Hasta la Hasta la próxima. próxima. Adiós.